Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Josué recorre la historia de Israel para reconocer que Dios ha estado presente durante todo su curso. Al considerar esto, otorga identidad al mismo pueblo. Ellos son el pueblo de Dios. Nosotros también estamos invitados a recorrer nuestra propia historia. Allí encontraremos varios momentos en los que Dios ha estado presente y actuando para nuestro bien. Con este ejercicio podremos reconocer con alegría que nosotros también somos de Dios. Con estos pensamientos nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó
y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy celebramos, recordamos a los santos: Ponciano, que fue papa, e Hipólito, que fue sacerdote, mártires de nuestra Iglesia. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que la admirable paciencia de los justos acreciente en nosotros el deseo de amarte y fortalezca siempre la sagrada fe en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes y a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Terahat, el padre de Abraham, y Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río, y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río, y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los prodigios que realicé en medio de ellos. Después los hice salir de Egipto a ustedes y a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con carros y guerreros hasta el Mar Rojo, pero ellos pidieron auxilio al Señor. Él interpuso una densa oscuridad entre ustedes y los egipcios, y envió contra ellos el mar que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Luego permanecieron en el desierto durante largo tiempo, y después los introduje en el país de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán.
Cuando ellos les hicieron la guerra, yo les entregué en sus manos, y así pudieron tomar posesión de su país, porque lo exterminé delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar Balaam, y él tuvo que bendecirlos. Así los libré de su mano. Después ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los gigazitas, los givitas y los jebuseos. Pero yo les entregué en sus manos. Hice cundir delante de ustedes el pánico que puso en fuga a toda esa gente y a los 2 reyes amorreos. Esto no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco. Así les di una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron, donde ahora habitan y ustedes comen los frutos de viñas y olivares que no plantaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno. Den gracias al Dios de los dioses. Den gracias al Señor de los señores. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Al que guió a su pueblo por el desierto, al que derrotó a reyes poderosos y dio muerte a reyes temibles. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Al que dio sus territorios en herencia a Israel, su servidor, y nos libró de nuestros opresores. Den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los 2 no serán sino una sola carne. De manera que ya no son 2, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces: ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Jesús les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres,
Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía y hoy en este viernes en que recordamos estos dos santos, muy interesante la vida del Papa Ponciano y del sacerdote Hipólito. Los dos son mártires. Este sacerdote era muy inteligente dentro de la teología, en sabiduría, y justamente después Ponciano como papa, cuando comienza a reinar un poco y a querer poner en orden ciertas situaciones teológicas dentro del papado, ciertamente que hay un poco de división entre Hipólito y Ponciano, los dos justamente que se encuentran en Roma. Este por su sabiduría, vamos a decir, por sus prédicas, porque Ponciano como papa que quiere intervenir en muchas irregularidades. E Hipólito, de cierta manera, con su teología, que le está marcando también al papa ciertas situaciones. Y es decir, los dos son muy influentes por ser el papa y el otro por su sabiduría, por sus enseñanzas. Al comienzo existen, ¿verdad?, ideas revolucionarias, ciertamente, en esta confrontación. Pero después, Ponciano y también Hipólito, los dos son arrestados porque son referentes dentro de Roma. Entonces aquí, Maximiano, el emperador, los arresta a los dos y después aquí comienza la paz entre ellos. Pero los dos mueren mártires. Ahí termina la rivalidad porque se encuentran y se dan cuenta que eso no llevaba a nada, que lo importante era el trabajar por la caridad, por el amor y por el entendimiento, o sea, hacer ese diálogo dentro de la iglesia. Yo pienso que esto es muy importante también para nosotros, ¿verdad? O sea, llegar al diálogo, entender, no pelearnos algunas veces simplemente por las ideas, sino que lo que el Señor nos trae, ¿y qué es lo que nos trae y nos propone? El amor. Al final de cuentas, no nos vamos a pelear por ideas, sino que vamos, en todo caso, como ellos hacen después, llegan hasta el martirio, pero por el amor, por Jesucristo, justamente por la verdad. Eso sí que es importante. Y fíjense que en este sentido también lo que hoy el Señor nos está pidiendo en este Evangelio, que es bastante exigente. Porque aquí le preguntan, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Y me parece que hoy está tan al tapete en nuestra sociedad. Cualquier iré allá, y entonces Jesús les dice, ustedes no han leído lo que quiso el Creador o lo que quiere el Creador cuando los creó varón y mujer. Es decir, lo esencial y lo fundamental aquí es la ayuda mutua. La ayuda mutua. Diga tú, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros reflexionamos sobre esto, sobre el matrimonio, en realidad tenemos que entender lo que significa el matrix y el nomos, ¿verdad? La ley sobre la vida quiere decir matrimonio. Matrix es el útero, es la ley que existe para cuidar la vida, quiere decir la matrimonio. A la cuñante cobre con la matrix, ¿verdad? La matriz quiere decir de ese lugar de donde sale la vida, donde sale el hombre, nosotros. Y entonces hay una ley, nomos, para cuidar esa matriz, o sea, para cuidar esa vida. Opego dice la matrimonio. Entonces así como nosotros entre dos, papá y mamá, trajimos al mundo al hijo, justamente hay una ley para cuidar a la vida. El matrix nomos está en función de los hijos, en función de la familia. Entonces es tan importante comprender primero, como siempre nosotros decimos, la terminología, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros entendemos esta terminología, también después vamos a entender lo que Jesús le está diciendo. ¿No han leído ustedes acaso que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? ¿Para qué? Para cuidar la vida, para la procreación, para continuar. Pero eso, ¿desde dónde? Desde el amor. Porque se dan cuenta que cuando no existe amor, pero así, sin hacer un camino
que nos lleve a los dos a la felicidad, ya ven cuál es el resultado. Entonces es tan delicado, queridos hermanos. Aquí nosotros ya no tenemos que llorar también sobre la leche derramada. Ya es ahí, señate, lleva, diga tú. Pecambula oñejerire ya otimbo más allá inema. Lleva, apean diga tu ima, ya pomba bebé, ya inema. Entonces lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, ahora es, estemos en la situación en que estemos con respecto a nuestro matrimonio, nuestra familia, coangañande ya esa cana, coangañande y catuana, la ya ya pope y ponamia, lleva, pues ya y cuana. Entonces aquí entra mucho la educación, pero la educación entra en la medida en que nosotros entendemos lo que el Señor nos está pidiendo. Aupea entonces la ya yo ayunos, allá y coroñón día, yepa, ya yerure peñande, yarabe, ya poponami janguaisha. Y aquí entran todos los valores. Después le dicen, ¿y cómo es que Moisés, etcétera, etcétera? Y eso también en nuestra vida, ¿verdad? Hoy en día no es así como te dice aquí esas leyes, pero peñas de ellas se caen, lleva. Y tenemos también el divorcio, y tenemos esto, y tenemos también la nulidad matrimonial, porque al final de cuentas, ya llegue esa cuara es que aquí no hubo matrimonio. O sea, ya hay cominte, ya hay cominte, ya jaminte oñón 10. Por el sentimiento y no entramos verdaderamente, queridos hermanos, en lo que el Señor nos está pidiendo. Porque cuando Jesús le responde, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y le dijo que no dejará, dice, que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Es justamente por qué? Y es porque existe amor. Aquí el cuestionamiento, queridos hermanos, para nosotros es la cuestión del amor. Cómo nos unimos y cómo después nosotros también vamos haciendo crecer ese amor. No nos olvidemos que el fuego, la hoguera, cuando comienza, siempre va a necesitar que se le ponga siempre carboncito o siempre esa leña para que siga ardiendo el amor. Entonces, el matrimonio de por sí significa toda una institución, así como también cualquiera de las vocaciones, el sacerdocio también. La andemos y lleva ese carboncito, esa leña, claro que uno se va apagando. Por eso que hay que cuidar y por eso existe, nomos quiere decir ley. Existe una ley que nosotros tenemos que saber cuál es la ley. No la ley que hacemos nosotros y que escribimos. La ley del amor, es decir, cuál es la ley que hace crecer en nosotros ese ardor para que vivamos juntos. Lo traemos en nuestra propia naturaleza. Ya llegue Yaguana, ya llegue Sapeana. ¿Cuál es la ley de nuestra naturaleza para que el amor continúe? No es porque yo escriba una ley y diga, esta es la ley que vos tenés que cumplir. No. ¿Y cuál es la ley que te hace vivir en esa unidad con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? El amor para el cuidado de la matrix. Eso quiere decir, de la vida. Entonces, queridos hermanos, esto que te dice aquí el Señor no es simplemente una ley externa. Esta es una ley intrínseca. Ley intrínseca quiere decir peoña peñan de pupe, peñan de ñame, peñan de aputu, uveñan de yei cuamba, epa ya poana, ayepa upeago dice, el matrix nomos, una ley sobre la vida, una ley sobre el amor, una ley que nosotros tenemos que entonces fomentar en el día a día. Haupea, de manteri cuatamba esa guapalander en vireco, de manteri cuatamba esa guapalander en mena. Vas a poner esa leñita para que el amor siga siempre ardiendo. Cuando nosotros enfriamos y al revés, le derramamos agua fría o le derramamos agua al fuego, estamos apagando. Y somos nosotros. Entonces, ni que opinan de ella, eñan de yara, eñan boya, tenan boya, lo otro cuerare. Ñande, nosotros somos responsables. Si somos infieles es porque nosotros entonces decidimos hacer un camino equivocado. Si nosotros también no alimentamos, si nosotros también nos vamos alejando y apagando ese fuego del amor, entonces justamente va a venir lo que después le dice. ¿Cómo es que Moisés dio una ley? Y Jesús justamente le dice. ¿Por qué? Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de su corazón, la dureza del corazón de ustedes. Upearen y goicoba. ¿Entendés? Entonces, bueno, si ustedes quieren verdaderamente hacer un camino de santidad, porque todas las vocaciones son caminos de santidad, para que seamos felices. Porque si no, también hoy nosotros tenemos, esas sí son leyes externas. La rejechanos y la yaguajamaracaya oñonairo upepe. Entonces, debo ir en bozape, bueno, tapejoca uno penderógabe.
y entonces hay que solucionar esta situación. Moisés le dio una ley por la dureza del corazón de ustedes. Porque nape pensáis, nape yapoi veñan de yara y potá. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer es educar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros niños y sobre todo mostrarles, ¿verdad?, el verdadero camino del amor. Porque el verdadero camino del matrimonio se entiende solamente desde el amor. Y el amor a Dios que se manifiesta en el amor a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que promueva con fuerza la vida matrimonial entre varón y mujer, por los principios evangélicos, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den gracias a Dios por todos los favores recibidos y consagren sus vidas con alegría al servicio del reino, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades nacionales, para que defienda la institucionalidad del matrimonio y sus derechos, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros enfermos, para que sigan confiando en el Señor y encuentren apoyo en los demás, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios, Papá bueno, escucha nuestras oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza para que sea testigo tuyo, como lo fueron tus santos Ponciano, Papa, e Hipólito, sacerdote. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así también nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor
el corazón. Nos invita, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invita, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invita, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Consagramos nuestra jornada a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame,
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con Él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con Él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar en tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.
que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados,
tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy, como siempre, que se nos presenta con este libro de Josué. Estamos leyendo el capítulo 24, del 1 al 13. Los saqué de Egipto, nos dice el libro de Josué. Josué convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces, escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antiguamente sus padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. Les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido, en las que ahora viven viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. Queridos hermanos, hoy el Señor está haciendo una recapitulación. Estamos en el capítulo 24 a través de Josué. Volver a recordar las hazañas de Dios. Ñamañamina y oñón dive mía lleva comunidad haisha, atuasuisha, ñamañamba ella papeñan de yara, ñanderobasa, etaitemba eja omeña de veiponamía. Pero tenemos que mirar, tenemos que hacer evaluación, tenemos que de vez en cuando, como familia, mirar y decir, aquí le tengo a papá, aquí le tengo a mamá, aquí le tengo a mis abuelos, estos son los frutos de nuestro amor, mis hijos, en fin, hacer historia, mirar un poco todo lo que el Señor nos fue regalando. Y en esa historia vamos a encontrar entonces tantas otras personas, una comunidad que va caminando, una comunidad entonces en quienes nosotros encontramos a nuestros mismos hermanos. Somos hermanos porque todos provenimos de ese amor inmenso de Dios. Todos provenimos de ese amor de creación de parte de Dios, pero su presencia que está siempre con nosotros. Josué hoy, después de haber caminado con ese pueblo, está agradeciendo, pero al mismo tiempo que agradece al Señor, llama a una reflexión y dice, bueno, ya Yaheshamimba ella papeñan de yara ñanderaju, Yaheshamimba epa peñan de yara me eva cueñan debe. Aupeisha coanga ya viveme e ishupe. Esta itereimba y ponaba ojucuavo ñandereje jaepe. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.